Dios bendiga en esta preciosa mañana del Señor. Una vez más nos conectamos con ustedes desde tu programa en las mañanas, Rema en Casa. Te saluda esta tu pastora, sí, ¿verdad? Por así decirlo, la pastora Maribel Cáncer. Estamos en esta mañana más que regocijados por la bondad y la misericordia y la gracia de Dios, que cada mañana, ¿verdad?, nos dice la Escritura que aún sus misericordias son nuevas para con nosotros. Nos deleitamos en su bondad y es nuestro mayor anhelo que todo lo que fluya desde el corazón de Dios a través de este momento, de este programa, sea de grande bendición para tu vida. Oramos al Señor y si alguna petición puedes dejarla y estaremos orando por ti, por esa petición especial. Pero queremos orar en esta mañana para presentar este programa. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por tu fidelidad, por tu grandeza, tu soberanía. En esta hora presentamos este programa creyendo, Padre amado, que esta palabra fluye de tu corazón, Señor, para ministrar y fortalecer y bendecir de alguna manera, según la necesidad de aquellos a los cuales esta palabra les ha de llegar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos a todos los que se van conectando. Carmen, bendiciones para contigo. Feliz domingo. Qué bueno que estás por ahí. Estamos en esta mañana con la intención de continuar la palabra que el domingo pasado el Señor nos diera. Ahora desde un escenario totalmente diferente. Tuvimos que regresar, estamos en casa. Pero damos gracias al Señor por todo lo que nos permite alcanzar. Pero la semana pasada comenzamos a hablar acerca del Salmo 34. Y hoy vamos a mirar unos puntos o unos principios importantes para nuestras vidas. Y vamos a estar hablando bajo el tema de la desesperación a la alabanza. Y en este momento quiero volver a recordarte por lo menos ese verso 1 del primer capítulo del Salmo 34 que nos dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Yo sé que quizás esto no es fácil para todos en algún momento dado, porque realmente cuando nosotros escuchamos una frase como esta que dice David en ese primer verso, bendeciré a Jehová en todo tiempo, nosotros podemos imaginar a un David inspirado. Podemos imaginarlo a él sentado en un palacio tranquilo. Desde su propio dolor es donde nace este salmo. No es así como lo podemos imaginar. Y esto es natural que pueda pasar en nuestras mentes, porque a veces vemos nosotros el bienestar o la paz de otros y pensamos que al compararlo con lo que estamos viviendo, podamos decir, eso a él se le hace fácil decirlo, porque no está en mis propios zapatos. A veces llegamos a creer que ellos o los que hablan de tal forma han tenido una vida fácil. Pero la realidad de estas palabras del salmista, cuando él dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, esas palabras me hablan de una profundidad, de una crisis. Porque esa alabanza no nació en la seguridad del palacio, sino en el aislamiento de una cueva a lo cual eventualmente él llegó, conocido como la cueva de Adulán. Ahora, este salmo, quiero decirte en esta mañana, que no fue escrito por alguien que lo tenía todo a la mano. Vuelvo y te lo repito, porque a veces las repeticiones son necesarias, son importantes, porque nos hacen
analizar, nos llevan a pensar con mayor profundidad para que nosotros podamos hacer de alguna manera, llevar a nuestra mente de alguna manera a pensar más profundamente. Como te decía, David no nos habla ni siquiera desde la distancia del éxito. Él nos habla desde el suelo de la crisis. Y descubrimos en este salmo una hermosa esperanza, como lo hablábamos la semana pasada, porque lo mejor de Dios, puedes creerlo en esta mañana, está reservado precisamente para esos días que no suenan quizás perfectos. Sus promesas aún más gloriosas no se reservan para esos días perfectos, sino que florecen precisamente en medio de las más grandes tormentas que nosotros podamos estar experimentando. Es agotador a veces para nosotros como seres humanos vivir en el constante intento de descifrar qué se hizo mal, qué hice mal, qué hiciste mal, cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor, cuando la crisis se implanta, cuando la situación difícil llega a nuestra vida. Pero déjame decirte que es una experiencia común. Te hablaba la semana pasada y te decía que todo aquel que quiera vivir de una manera correcta eventualmente padecerá persecución. Puedo decirte, sin embargo, que no todas las crisis nacen como consecuencia directa de un error personal. Y quiero dejártelo claro porque creo que esto será sanador para tu vida y también producirá la esperanza que en este momento estás necesitando. Porque muchas veces lo más común es que comencemos a preguntarnos qué hice mal. Comencemos a cuestionarnos nosotros mismos, comencemos hasta a juzgar nuestras circunstancias. Te bendigo, Evan. Un abrazo, mi amor. Pero lo cierto es que hay momentos en los que la presión no es simplemente el resultado, escúchalo, de decisiones equivocadas. Quiero que tengas esto claro porque muchas veces es el reflejo de los procesos más profundos que podamos estar viviendo. A veces no se pueden entender de inmediato. La Escritura muestra que la vida de fe no está exenta de extensiones. A nosotros se nos olvida en medio de los procesos. Pero Jesús mismo nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero también nos invita a confiar, porque Él ha vencido al mundo. Así que esto es sanador nuevamente para nosotros, porque en ocasiones la oposición aparece precisamente en medio, escúchalo, de llamados significativos. No todo lo que te está incomodando es señal de condena, es señal de fracaso. O sea, lo que tú estás viviendo no significa, no lo puedes interpretar como el fracaso de tu vida, como que ya no hay más. No puedes permitir que lo que tú estás viviendo sea lo que determine tu futuro en Cristo. No. Puedo decirte en esta mañana que a veces el peso del proceso que está experimentando es simplemente el carácter que Dios quiere sacar de ti. Es la oportunidad, es la plataforma. Y ese enfoque y esa dependencia de Dios se afirma cuando nosotros decidimos creerle a Él. Por eso en este sentido, la vida de David se convierte en ese espejo revelador. Su historia no es la de un hombre protegido de las crisis, y es a veces lo que nosotros esperamos, vivir una vida exenta de crisis, pero no se te va a dar así. Sino lo que David nos presenta, su vida es la de alguien expuesto repetidamente, escúchalo, a la presión, a la persecución, a la incertidumbre dentro de un propósito divino en desarrollo. Te digo divino en desarrollo,
Porque el Salmo 34 no puede cobrar profundidad distinta si nosotros no entendemos esto y llegamos al punto de decir como el salmista: estoy determinado a bendecir a Jehová en todo tiempo, aunque esto me cueste, aunque al inicio me dé trabajo, aunque se me esté haciendo difícil, estoy determinada a bendecir a Jehová en todo tiempo, porque mi adoración no surge de un ambiente controlado, ni tampoco de una etapa de estabilidad emocional, sino de la convicción de que Dios es eterno, de que Dios es soberano, de que Él es real. Así que determínate en esta mañana. No es fácil, pero me fortaleceré en el poder de la fuerza del Señor. Te amo también, Saisha, mi amor, un abrazo. Este salmo es importante que lo entiendas, que surge en uno de los momentos más críticos de la vida de David. Su ira constante de Saúl y la llegada hasta Gad, donde llegó allí por temor. Y no tan solo que llegó allí, sino que al encontrarse con aquel rey se atemorizó, terminando así fingiendo estar fuera de juicio para preservar su vida. ¿Te has encontrado tú en algún momento en esa condición donde tú tienes que fingir ser otra persona para poder sobrevivir en medio de lo que tú estás viviendo? Porque déjame decirte que lo que este salmo presenta no es simplemente una poesía. Una poesía, nuevamente te lo repito, escrita desde la comodidad, no. Es un salmo que surge de una declaración forjada en la fragilidad, forjada en la confusión y en medio de una presión externa o extrema. Por eso este salmo no puede leerse como un ideal distante para nosotros. Es un salmo reservado para personas que saben que la crisis es real, pero que tienen a un Dios poderoso y nuevamente pueden decir: aunque esto me duela, como dijo Job, aunque mi carne esté deshecha, yo sé que yo voy a ver a Dios, yo sé que esto es temporero, yo sé que voy a salir de aquí, yo sé que seré el testimonio viviente para que otros puedan conocer al Dios que yo he conocido en medio de mi crisis. Ese Jehová Jireh, a ese Jehová proveedor, a ese Dios Nisi que es mi estandarte. O sea, yo estoy dispuesta a conocer a Dios de la forma que Él quiera que en este momento yo lo conozca. Lo que estoy viviendo no determina el final. El final ya está escrito, pero yo lo voy a descubrir a medida que estoy dispuesto a caminar hacia adelante. Por eso el trasfondo de esta historia, que mantiene una tensión constante a David entre Saúl, porque Saúl se determinó a sacarlo de la historia de él. Saúl se determinó a acabar con su vida. Ahora, no se trata únicamente, escúchalo, de un conflicto personal. Esto es importante que lo entiendas en esta mañana, porque yo te estoy hablando de un cambio de etapa dentro del propósito de Dios para un pueblo que había pedido rey, que ahora estaba experimentando unos momentos difíciles porque ellos escogieron el rey en vez de esperar que Dios mismo diera a la persona que ya tenía determinada a dar. Quiero decirte que Saúl entonces, para mi vida y quizás para la tuya, también representa una estructura que se resiste a ser reemplazada. David es la promesa que aún no había llegado al cumplimiento visible de un pueblo. Y en ese intervalo entre la promesa y la manifestación, lo que estamos encontrando es una batalla silenciosa. El desgaste interior de alguien que está viviendo una opresión, una persecución acérrima.
pero también el impacto emocional de tener que vivir bajo una promesa que aún no se me ha realizado. Quizás eso estás viviendo en este momento, cargas con una promesa de Dios, estás haciendo su voluntad y te estás preguntando, ¿por qué no veo la promesa? ¿Por qué no veo la palabra de Dios sobre mi vida cumplirse? Déjame decirte que precisamente eso lo experimentó David, donde esto me revela algo más profundo y te lo comparto en esta mañana. Porque la presión no siempre tiene como objetivo destruir tu vida. Mira, escúchalo, he tomado para mí esa frase que usa y lo repito tantas veces el escritor José Luis Navajo, que me encanta tanto. Lo que tú estás viviendo, lo que podamos vivir, aunque no podamos comprender lo que realmente nos sacude el piso, no viene para deformarte, viene para transformarte, no es para destruirte, es para formarte. Y quiero decirte entonces que aunque muchos casos que vienen a la vida buscan desviarte de ti la mirada, buscan desgastar la claridad interior de tu vida y aún debilitar la perseverancia. El desafío no es simplemente en esta mañana que escapes de la crisis, sino que tú puedas aprender a discernirla y decir, esto está siendo real. Señor, no es el por qué, es qué tú estás haciendo en mi vida, en la familia de los míos, a través de lo que yo estoy viviendo. Bendiciones también para ti, mi amada Xiomara. No debe interpretarse tu circunstancia como una culpa, pero tampoco debe de espiritualizarse sin sabiduría. Es tiempo de pararte en el camino y comenzar a preguntar qué Dios va a sacarte en mí, en esta circunstancia, porque yo soy una persona que estoy aquí por asignación, estoy por propósito, cargo una promesa, una palabra de Dios que el escenario en que estoy ahora mismo quiere confundirme, quiere distraerme, quiere desenfocarme. Pero yo entiendo en esta hora que hay procesos que no puedo permitir que vengan a condenarme, sino que Dios saque de mí lo que Él quiere sacar, lo que llevo por dentro. Y David llevaba algo grande, poderoso por dentro, un llamado que tú cargas adentro, una asignación de vida, porque muchas veces nos determinamos a seguir, pero otras veces nos quedamos ahí resistiendo, mirando la sobrevaloración de algo, de alguien, sino verlo como una realidad del proceso formativo de Dios para mi vida. Y en última instancia puedo decirte nuevamente, como hablaba la semana pasada, la historia de David nos enseña que el propósito no es la presión, pero sí redefine su significado. Y es en ese espacio entonces entre la promesa, la prueba, la circunstancia donde va a surgir esa adoración real que no depende, vuelvo y te lo repito, de lo que estoy viviendo, sino de una convicción poderosa que Dios sigue siendo digno, que Dios sigue siendo poderoso, que Él está en su trono, que a Él no le ha sorprendido mi crisis, aunque todo a mi alrededor parezca inestable. ¿Cuántos en esta mañana pueden levantar las manos conmigo y decir, aunque mi carne se esté haciendo pedazo, aunque mi mundo se esté derrumbando, yo sigo creyendo que Jehová Dios Todopoderoso es el Dios real, es el Dios de mi vida, y yo voy a confiar aunque no vea aún lo que estoy esperando, aunque lo que estoy mirando en mi circunstancia. Gloria a Dios. No me quito, no me muevo. He de ver a Dios, lo he de ver en mi vida de una manera poderosa, de una manera gloriosa, porque lo que Él ha hablado de mí lo va a cumplir por su carácter, lo va a cumplir porque su boca lo ha hablado.
Ahora en esta mañana yo me tengo que preguntar entonces, de una manera que estoy analizando mis circunstancias objetivamente con la sabiduría divina, cuáles son los Saúles que en este día me están persiguiendo, cuáles son, hasta la pregunta. Sí, porque hay Saúles contemporáneos en este tiempo. Y esto no siempre son personas, escucha. A veces son presiones, son sistemas internos, son narrativas mentales que intentan gobernar tu identidad y la mía. Escúchalo bien, escúchalo. Porque aquí está la verdad que atraviesa todo el proceso que atravesó David. No todo lo que se siente como abandono o todo lo que se siente como atraso, no todo lo que parece un silencio es ausencia de Dios. Muchas veces es más de cerca la formación de Dios en nosotros en medio de la tensión. Por eso mientras Saúl persigue a David, este aún, aunque está quebrantado, aunque está confundido, escúchalo. Bachella. Esa es una verdad que tenemos que entender, que la atraviesa toda la escritura. El hombre que decide, te lo repito, caminar en obediencia, va a tener oposición. Esa oposición que tú estás viviendo no es que hiciste algo mal, es que estás en dirección correcta, es que estás haciendo lo que Dios te ha enviado, es que estás en obediencia. Y tienes que entender y tenerlo claro en ese momento de silencio, que la luz siempre va a incomodar las tinieblas, que la obediencia siempre va a incomodar a los orgullosos, pero también la integridad incomodará el corazón de aquellos que no están haciendo lo que es correcto. A Dios damos toda la gloria. Por eso este salmo, te lo repito, no nació de una comodidad en el palacio, nació desde el polvo de la desesperación. Cada palabra de David tiene peso. Tiene el peso de alguien que conoció el miedo, que conoció de cerca la soledad y la humillación. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que diga, estoy experimentando en alguna manera el miedo en mi vida? Estoy experimentando de alguna manera en mi vida la desesperación? Gloria al Señor. ¿Está alguien en esta mañana sintiendo el peso de la humillación? Porque qué feo se siente, yo te lo puedo decir. Esos momentos cuando sentimos que estamos siendo humillados. Esos momentos que sonreímos, pero nos sentimos tan solos en nuestro interior. Pero qué lindo que aquellos que como David declaran lo que él dice en este salmo, escúchalo. Muchas son las aflicciones del justo. Escucha. Para los que creen que estamos exentos, David dice en este salmo, muchas son las aflicciones del justo. Pero escucha, no tan solo está señalando las muchas aflicciones que vive la gente justa. Él dice algo más. Él dice en este salmo, pero de todas ellas, de todas ellas. ¿Cuántos podrán decir conmigo en esta hora? Muchas son mis aflicciones, pero de todas ellas me librará Jehová. De todas ellas me librará el Señor. Porque él está citando, David está citando algo aquí que no se trata de una teoría espiritual. Está hablando un hombre perseguido que descubrió que Dios permanece cercano. Te lo repito, cuando todo parece derrumbarse. Por eso pudo decir, yo voy a bendecir a Dios, porque Él me va a librar.
Él me librará de la peste del cazador. Y aunque eso lo dice en otro salmo. Pero también es necesario entender que no toda batalla nace de la persecución de otros. Y lo hablaba la semana pasada. Porque lo cierto es que hay temporadas donde el conflicto más fuerte no viene de una lanza, de alguien que externamente se ha lanzado contra ti. A veces las guerras más grandes o los conflictos más fuertes que experimentamos es esa batalla interna. Te lo repetí ahorita. Hay personas que hoy no están huyendo de un Saúl de carne y de hueso, sino de esos pensamientos que te están desgastando, de esas frustraciones acumuladas y de temporadas que te están consumiendo, que te están distrayendo, que te están desenfocando del propósito de Dios. Por eso es hora de que le digas y le hables a Dios, al Espíritu: transforma mi mente. Porque yo no voy a vivir como piensa el mundo. El mundo me invita a mí a muchas veces a sacarme la solución debajo de la manga. Pero no, la solución mía viene de Jehová. Y yo voy a estar quieto porque yo voy a esperar en Él. Y mientras yo espero en Él, yo me determino a adorar. Porque mi adoración hará que los cielos se irrumpan. Mi adoración hará que las murallas se caigan. Mi adoración hará que lo que está parándose, impidiendo que yo avance, se va a tener que mover. Se va a tener que ir. Se va a tener que salir. Por eso esa fue la realidad de David. La presión externa activó un pánico interno, demostrando que una victoria pasada, sí, porque hay veces que nos estamos confiando de victoria pasada y cuando enfrentamos una circunstancia, a veces las cosas no salen como las hemos esperado. Pero a pesar de todo, David, aunque vivió el pánico, aleluya, pudo entender que las victorias pasadas a veces no nos van a garantizar toda la fortaleza del presente, sino que nuestra dependencia en Dios es lo único que me va a llevar a salir hacia adelante. Hay decisiones que a veces sí nosotros tomamos. Estas no nacen de rebeldía, sino de una mente saturada por la presión, y ahí cometemos errores y nos pasa a todos. Pero lo que yo te hablo, le hablo a alguien que ha tenido que fingir, como te decía, estar bien. Pero lo cierto es que Dios está contigo y está conmigo en medio del proceso. Y que ese Dios no ignora tu clamor. Ese clamor que apenas puedes expresar. Ese clamor que apenas tienes las palabras para poderlo hablar. Podemos adorar a Dios. Desde el monte trae aliento. Vivifícanos. Yo no sé cuántos en esta mañana pueden decir: sopla, Dios. Sopla desde el monte. Porque yo he determinado creer a tu palabra. Por eso este Salmo 34 se ha convertido en el refugio de aquellos que entienden que solamente la gracia de Dios puede sostenerlos. Porque aunque hayan situaciones que nos persigan, escúchalo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Sí, Señor. Y en esta mañana quiero decirte que tú no peleas solo. Y aun cuando tú no sientas la fuerza, el mismo Dios que rescató a David de las manos de Aquís es el Dios que todavía defiende las causas que parecen perdidas y restaura los corazones agotados. Estoy viendo gente hermosa de Dios agotada. Estoy viendo la gente hermosa de Dios cansada.
Pero el Señor te dice en esta mañana, no temas. Aleluya. Sí, Carmen, sopla Dios. Mira, escucha esto. El nombre de Aquis, ¿verdad? Es un nombre que viene del hebreo Aquis. Un nombre que está asociado como un gobernante filisteo. Y aunque su significado exacto, ¿verdad? Según estuve buscando, no es completamente seguro. Pero lo cierto es que está relacionado con ideas de poder, de dominio, de intimidación, de una autoridad hostil. Pero lo más importante en esto no es conocer eso, sino que más allá de toda etimología que pueda tener el significado de Aquis, la Escritura lo presenta como una figura que encarna un sistema ajeno al pacto de Dios. Wow, esto está fuerte. Un ambiente donde la presión emocional y el temor intentan gobernar el corazón del creyente. Y en estos días que nosotros hemos estado estudiando, ¿verdad? Tomamos una clase con una mujer extraordinaria acerca del libro de Isaías, donde ella nos enseña lo importante de uno entenderlo a la luz también del libro de Cantares. Nosotros podemos entender que Dios ha establecido un pacto, que lo rompemos nosotros, pero Él sigue siendo Dios. Así que si Dios te ha hablado y te ha prometido algo, créelo. Pero lo impactante es que aquí ocurre algo que David mismo, que había derribado a Goliat, termina refugiándose, como te lo dije en un momento, en Gad. Y quiero que te quedes porque vamos a ver lo que surge cuando nosotros decidimos levantarnos y enfocarnos nuevamente. Gad, la tierra donde había salido aquel gigante que en un momento estaba vociferando a los escuadrones de Israel. Vemos a un hombre vencedor, David, que le cortó la cabeza ya a Goliat, que liberó al pueblo. Que lo que él hizo, aquella victoria rotunda, llevó al pueblo a movilizarse. Es el mismo que ahora está en un territorio enemigo. El hombre que había inspirado al pueblo con valentía, ahora huye intentando sobrevivir. Y te quiero decir esto porque muchas veces, como te decía, David, en un momento dado que David había peleado batallas pasadas, pero déjame decirte que nosotros podemos ser la gente más fuerte, pero en un momento dado vamos a experimentar el miedo, la inseguridad. Porque la victoria pública no significa que todas las batallas internas realmente hayan terminado. David llegó aquí porque el miedo comenzó a nublar su discernimiento. Recuerda, Saúl lo perseguía constantemente. Aquel agotamiento emocional empezó a desgastar su alma. Entonces él toma esa decisión impulsada más bien por la supervivencia que por la dirección divina. Pensó que en esa tierra filistea encontraría seguridad. Y lo cierto es que para nosotros tenemos que entender que muchas veces hay refugios que parecen protección, pero en realidad solo evidencian cuánto necesita el corazón volver a depender de Dios. Necesitamos a veces hacernos esa pregunta que yo hago aquí. Dios se lo preguntó al profeta Elías en un momento dado. Elías, ¿qué tú haces en esa cueva? Porque a veces el cansancio nos lleva a refugiarnos. Y aquí representa, como te decía, precisamente esos lugares de la vida cristiana donde el creyente busca alivio en esas cosas humanas porque espiritualmente está cansado.
Son temporadas donde la presión hace que la fe de alguna manera se debilite momentáneamente. Y el alma empieza a confiar más en estrategias que en la presencia de Dios. Sabes que a veces, aún como líderes de Dios, como ministerio, a veces confiamos más en que si yo me promuevo más, ¿cuánto yo puedo hacer más? Si yo hago esto, hay cosas que van a nacer de la intimidad, de la adoración. Y delante de aquí, sí, David fingió locura, pero la Escritura dice que él dejó, que aunque hizo todas aquellas cosas dejando caer la baba y demás, él entendió algo. Él pudo de allí entender algo. Y allí ocurre un milagro de la historia de David, donde Dios no abandonó a David en su momento confuso, sino que allí David, aunque llegó a Gat en temor, salió de aquel lugar con una revelación profunda acerca de la fidelidad de Dios. Y yo creo en esta mañana que hay gente que va a salir de aquí con una revelación profunda, aunque se encuentren huyendo, aunque se encuentren viviendo una circunstancia difícil, van a salir de aquí con una revelación profunda. Porque de esa experiencia nació este salmo que él está escribiendo, que estamos hablando, el Salmo 34. Y cuando David escribió, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Él no estaba hablando de una teoría, te lo repito, estaba contando una experiencia real. Dios no solo lo libró de los enemigos externos, comenzó a sanar esos temores internos que estaban gobernando su corazón. En esta mañana tú vas a decir conmigo, yo voy a buscar a Jehová porque Él me va a escuchar y me va a librar de todos mis temores. Porque es que la gente que busca a Dios no es avergonzada. No. Y eso es lo que aquí representa. Esas temporadas donde Dios permite que nuestras fuerzas humanas lleguen al límite para enseñarnos que la verdadera seguridad no está en los ambientes. Nuestra verdadera seguridad no está en algunas personas. Nuestra verdadera seguridad no está en las estrategias. Nuestra verdadera seguridad está en la presencia poderosa de Dios. Aleluya. ¿Será por eso entonces que hay tanta gente que sale escribiendo, que eleva adoraciones porque entienden que la verdadera seguridad se encuentra en Dios? Que la verdadera seguridad se encuentra en Dios. Por eso en esta mañana yo vengo a decirte, busqué al Señor y Él me oyó de algunos, mi amor, de todos mis temores. Y lo cierto es que hay muchos creyentes que quieren la victoria que tuvo David, pero pocos quieren atravesar su proceso. Jehová, ¿cuántos podemos decirlo? Sí, Señor. David aprendió una de las lecciones más importantes en la vida del creyente. Que la gracia de Dios sigue alcanzando aún al hombre cuando éste está cansado, confundido y emocional. Y quizás sea una de las enseñanzas más esperanzadoras de toda la historia, porque Dios no deja de acompañar a David en el territorio enemigo, ni tampoco te deja de acompañar a ti en tus temporadas de agotamientos y de crisis interior, porque hay revelaciones que nacen cuando el alma descubre que ningún refugio humano puede sustituir esa poderosa presencia. Por eso te voy a dar 3 principios prácticos para nosotros pasar del temor a la adoración.
Número 1, preséntate delante de Dios con esa adoración, aunque sea mínima, de un corazón cansado, vulnerable. David dijo, este pobre clamó y Jehová le oyó. ¿Cuántos podemos creer en esta mañana que Él escucha nuestra oración? Esa oración que sale de ese corazón agotado. El verso 6. Porque el primer paso para poder salir de la cueva, escúchalo, no es aparentar fortaleza. Es reconocer honestamente la necesidad. Y Dios no está buscando, escucha, que tampoco hagamos un discurso espiritual, que hagamos una oración elaborada. Él está buscando nuestra realidad, de un corazón sincero que dice, estoy agotado. Porque hay momentos donde la oración más poderosa no es la elocuencia la que la eleva, sino el quebranto. Número 2, redefine tu enfoque. Se requiere de una perspectiva correcta. El versículo 5 nos dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. En esta mañana, dilo, yo no voy a ser avergonzado. No, los que están esperando que yo no me resbale y me reviente se quedarán con las ganas, porque yo no voy a ser avergonzado. Los que están esperando que la tumba no me vuelva a soltar quedarán avergonzados. En esta mañana muchos van a experimentar cuando lo que Jesús dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque entendemos en esta mañana que la muerte no nos puede retener, que la crisis no te va a retener, que no hay nada que te va a retener. Sí, es mejor, pero yo no voy a ser avergonzada. No, yo no voy a ser avergonzada. Porque mientras David mantuvo su atención en las lanzas, en Saúl, el miedo siguió creciendo. En esta mañana vas a tener que quitar el rostro del problema. Vas a tener que quitar ya la mirada de lo que está sintiendo tu cuerpo. Vas a tener que dejar de mirar las deudas y decir, Jehová, tú eres mi proveedor. Vas a tener que decir, Señor, tú no me vas a dejar avergonzado. Tú me hablaste de cosas grandes y mis ojos lo van a ver. Porque yo no voy a ser avergonzado. Toda vergüenza será quitada. Todo lo que yo pueda estar viviendo en mi casa, todo lo que mis hijos puedan estar experimentando, aleluya, no será como una vergüenza. No, porque voy a mirar a Dios. Porque cuando volvió David su mirada al Señor, escúchalo, cuando miró al Señor, algo comenzó a ordenarse nuevamente dentro de él. Así que comienza a mirar al Señor. Desconéctate de lo que estás experimentando. Echa fuera ya lo que estás viviendo. Vas a tener que decirle, se acabó. Yo no puedo seguir permitiendo que lo demás me esté definiendo. Yo no voy a seguir permitiendo, experimentando vez tras vez. Aleluya, apóstol Wanda. Qué lindo que nos estás también hablando, que es tiempo de levantar el rostro y creer que todo aquel que mira a Dios tiene esperanza, que todo aquel que se levanta creyendo que Dios no le ha de avergonzar. Aleluya. La atmósfera tendrá que cambiar, tendrá que moverse, porque no hay ninguna enfermedad que pueda aún tener control. Ni sobre mi mente, ni sobre mi vida. Yo tengo la autoridad para decir, se acabó. En esta mañana yo transiciono a algo mayor. En esta mañana yo me determino a hacer lo que Dios habló de mí. Esta crisis no me puede acabar. Yo fui ungida por el Dios Todopoderoso. Él derramó aquella copa de aceite a través del profeta que me decía,
el que estamos esperando. Comienza a verte que esta mañana como bendecido. Comienza a verte en esta hora como alguien que ha alcanzado, que tiene palabra, que tiene destino en Dios. Comienza a verte en esta mañana como alguien que no depende de ninguna circunstancia, que no depende de ningún sistema, porque tiene un Dios todopoderoso que en esta mañana le está diciendo: tú eres mío, tengo planes contigo. El mar se va a tener que abrir, el fuego no te va a poder consumir, simplemente las ataduras, porque tu mente en esta mañana es transicionada, tu mente en esta mañana es transformada para creer aquel que dijo de ti. Tienes que creerlo, tienes que creerlo. Comienza a levantarte, a hablar esa palabra profética al mundo espiritual y decirle: te equivocaste conmigo, te equivocaste. Mi temporada apenas comienza, porque yo he determinado creerle. Eso fue lo que transformó a David en aquella cueva, Adulán. Y mira, vengo a decirte, porque David no llegó viendo solamente la persecución, se determinó a cambiar su perspectiva. Dice que allí comenzaron a acercarse hombres endeudados, gente afligida, amargada. Él no vio simplemente allí personas rotas. Lo que está llegando a tu vida, que tú dices: pero espérate, yo estoy en una crisis y ahora lo que estoy viendo es que me están llegando gente. Mira, comienza a ministrarle. Esa es la oportunidad de Dios para tu vida. Aleluya. Donde comience a desatarse y a liberarse tus dones, tus talentos, tus capacidades. Eso es lo que tienes que mirar en esta mañana. Dice una historia de alguien que enviaron a una isla donde no habían zapatos, y este hombre le dice a otro: yo quiero levantar una factoría de zapatos allí. Y mientras uno con una perspectiva errada decía: aquí no hay negocio, otro dijo: no, aquí sí es la oportunidad. Así que yo creo que Dios intencionalmente te está conectando con gente que parece que no tiene oportunidad, pero es la oportunidad divina para que tú empieces a impartir, para que tú empieces a formar, para que tú empieces a desatar sobre esas personas todo lo que el cielo te ha dado. Por eso es que tenemos que cambiar la mente. Por eso a veces las cuevas son buenas, porque esos adulanes, aleluya, a veces vienen con la intención de expandir nuestra mente y nuestro pensamiento. Hoy me sacudo en esta mañana del polvo, pero hoy puedo decir que mi tristeza comienza a desaparecerse y la adoración está, aleluya, abriendo mi mente, está expandiendo, está creando, desatando ideas. Y esos hombres que comenzaron a acercarse, que dice, la Biblia dice que fueron amargados, afligidos, pobres. Aleluya, porque David determinó cambiar su perspectiva. Ese proceso de Dios comenzó a transformarse. A la cueva llegaron quebrantados, pero bajo el liderazgo de un hombre, aleluya, que entendió que no sería avergonzado. Sirvió de restauración y de enfoque para su vida, también para muchos. Porque Dios comenzó a formar a los futuros valientes de Israel en alguien que determinó que la persecución, la prueba no me va a detener, la crisis no me va a acabar conmigo, no tiene autoridad, el infierno no tiene autoridad. Por eso la ansiedad aumenta cuando vivimos observando el caos, alimentando los pensamientos de derrota y repasando constantemente nuestras crisis. Esta la vi, esta la estoy viviendo. Ay, pero bendito de mí, hoy se rompe en esta mañana. Hoy se rompe en esta mañana. Porque el Salmo 34 nos recuerda que la transformación comienza cuando mi mirada se vuelve a Dios. Porque aquello que domina, aleluya, mi enfoque, no puede seguir siendo así. No. Aquello que domina mi enfoque terminará moldeando mi percepción si yo no me decido a cambiar. Determinará
moldear mis emociones y las decisiones que eventualmente ejecutaré. Y David pudo ver propósito en medio de aquella cueva. David pudo ver propósito allí en Adulán, porque primero aprendió a volver su mirada hacia Dios. Y en esta mañana hay gente que yo estoy segura que van a aprender a volver su mirada a Dios. Porque aquello que domina mi enfoque, escúchalo, lo que domina mi enfoque terminará moldeando mi percepción y no lo voy a permitir. David pudo ver propósito en medio de Adulán. ¿Y tú qué puedes ver en medio de tu Adulán, en medio de tu crisis? Esta mañana vi algo que de alguna manera me dolió. Pero dije, no, yo voy a hacer el programa, porque yo no dependo de nada de estas otras cosas. Yo sé quién he creído. Y puedo decirle en esta mañana que en medio de Adulán pudo ver propósito David, yo también lo voy a ver. Primero voy a aprender a ver mis ojos a Dios. Y de la misma manera voy a recuperar ese discernimiento. Tú vas a recuperar ese discernimiento para que entiendas que aún en temporadas difíciles Dios sigue formando algo eterno. Por eso el enemigo lucha tanto por saturar la mente del creyente, porque si logra desenfocarlo, terminará debilitando su esperanza. Ayer en el desayuno o en el café digital del apóstol Wanda, esto fue también algo que se tocó. El enemigo no quiere destruirte, él quiere desenfocarte, quiere desanimarte. Y hoy tú no lo vas a permitir. Quiere desenfocarte para que tú termines debilitado y sin esperanza. Pero cuando yo vuelvo a mirar a Dios, la ansiedad pierde autoridad. Cuando yo puedo mirar a Dios, la crisis pierde autoridad sobre mi vida. Cuando yo puedo alinearme al pensamiento de Dios, mi vida es transformada. Y la paz comienza a ocupar nuevamente su lugar. Por eso cuando alguien decide decidir con convicción, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Están declarando algo más profundo. Escucha lo que es una frase bíblica. Están alineando su vida con una forma de fe que resiste la presión del entorno. Por eso Dios quiere en ti hacer lo mismo. Dios espera de ese tipo de creyentes, personas que no dependen ni siquiera de la estabilidad de su entorno para sostener su confianza, sino que encuentran dirección en la fidelidad del Dios que habló, del Dios que lo formó, del Dios que dijo. Amén, apóstol. El enemigo no podrá desenfocar lo que Dios hace con gente que decide ver propósito en medio de su cueva, ver propósito en medio de sus circunstancias, ver propósito. ¿Por qué? Porque para transformar la cueva en un lugar de claridad, tú tienes que tener, aleluya, una convicción diferente. Tu mente tiene que ser transformada. Allí donde la vergüenza es donde pierde el peso, donde la confusión comienza a disiparse y donde la identidad comienza a reordenarse. Yo soy hija, yo soy heredera, yo soy alguien llamado, aleluya, para este tiempo. Aleluya. Por eso Dios convierte a los que aprenden a mirar en Él, a buscar referencia en Él. Porque una mirada centrada en Dios no solo recibe luz, también se convierte, escucha, en dirección para quienes están en oscuridad. Hay gente que te está mirando. Y como David lo hizo en aquel valle de Ela, cuando mató al Goliat, muchos también se atrevieron a salir de sus escondites y a enfrentar a aquellos gigantes. Así como aquellos que llegaron a la cueva buscando que alguien le hiciera un culto al dolor que estaban viviendo. Allí aprendieron que tenían, aleluya, un llamado de valiente para conquistar la nación.
cuando yo me muevo en esa esencia, puedo entender que Dios está formando, que esa estabilidad que estoy buscando no depende de lo visible, sino de lo eterno. Así que el punto 3, activa la alabanza. Activa la alabanza como una decisión de alguien que entiende que la adoración es un arma de guerra. David abrió aquel salmo: bendeciré. En todo tiempo lo voy a bendecir. Lo bendeciré en todo tiempo. David no escribió esas palabras, como te dije en un inicio, desde la comodidad. La alabanza no era una emoción momentánea. A veces vamos a la iglesia: Señor, yo te adoro, pero salgo del culto de allí totalmente diferente. Esto me va a matar. No. Yo no sé si tú has experimentado esos momentos, pero hay momentos de crisis donde yo he tenido que pararme en ese momento y decir: se acabó todo. Aquí comienzo yo a establecer una alabanza poderosa y comienzo a hablar a los aires. Y todo lo que quiere dañar mi vida, quiere contaminar mi pensamiento, comienza a ser disipado. Cuando yo entiendo esto, yo comienzo a salir de lo natural a lo sobrenatural y mi mente comienza a abrirse. Porque la alabanza no es una emoción cuando nace de un corazón que entiende el poder que tiene la alabanza. Y hay creyentes que han pasado, escucha, tanto tiempo con decepciones, con desgastes interior, con puertas cerradas, que comenzaron a interpretar la vida desde la frustración. Yo no sirvo, Dios no tiene nada conmigo, Él se ha olvidado de mí. No, el enemigo intenta así de convencernos. Pero déjame decirte que yo no voy a desperdiciar mi tiempo. Porque el Salmo 34 me demuestra que aun cuando David llegó confundido, Dios no abandonó su propósito sobre él, sino que su gracia lo alcanzó, incluso aunque se encontraba en el territorio equivocado. Así que la alabanza rompe ciclos de derrota interior. Cuando el miedo quiere gobernar tu mente, quiere gobernar tu adoración, Él vuelve a establecer quién sigue sentado en el trono. Mi Dios no se ha movido del trono. A Él esto no le sorprende. Yo lo voy a alabar en medio de mi crisis, aunque no cambie de inmediato, el escenario va a ser transformado. Por eso que esta mañana estoy, a punto de cerrar. Vengo a decirte: levántate y escúchame bien. El hecho de que tú hayas llegado cansado, el hecho de que hayas sido herido por la presión, no significa que has perdido tu unción. No significa que ya no sirves para los propósitos de Dios, no. Esa es parte humana. Pero aún en tu fragilidad, Dios te sigue diciendo: tengo planes y propósitos sobre su vida. Así que no has sido quebrantado en vano, porque Dios no te está abandonando. Y hoy yo declaro en esta mañana que toda fatiga espiritual y toda confusión mental que intenta robarte la claridad y la paz comienza a perder fuerza sobre tu vida. Porque el mismo Dios que sostuvo a David en esa temporada no te va a soltar a ti en esta hora. Así que escúchalo bien. Dios está trabajando. Dios está sanando. Dios está restaurando. Y te está direccionando en Cristo. Cuando tu enfoque se vuelve a Él, tu mente vuelve a alinearse con la verdad de Él. Así que no midas la fidelidad de Dios por la ausencia en medio de tus aflicciones, sino por la presencia constante de Él en medio de ella. Él no te prometió una vida sin procesos, pero sí te prometió que justo allí tú no serías abandonado. Y como escribió David, muchas son las aflicciones del justo. Mira, repítelo conmigo nuevamente. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas
me librará Jehová. Y como dice el verso 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que no solo estás en tu proceso. En esta mañana quiero recordarte que cuentas con un respaldo poderoso de parte de Dios, rodeando tu vida, sosteniendo tu fe, aun cuando tu fuerza parece que se desvanecen. La clave, la transformación comienza cuando tu adoración no se detiene en medio del proceso. Cuando decides como David bendecirlo en todo tiempo, aun cuando la presión todavía no ha cambiado, verás a Dios. Por eso hoy termina la temporada de supervivencia espiritual. Hoy sales de ese desgaste interno que te ha venido consumiendo. Sales de ese ruido que venía confundiendo tu mente. Y en esta mañana tu rostro se vuelve a Dios. Tu rostro es alumbrado. Tu identidad es restaurada porque estás en la presencia de Dios. Lo que comenzó en presión y en quebranto, hoy Dios trae claridad, firmeza y testimonio. Porque el mismo Dios, escúchalo, que sostuvo a David en su proceso, nos sostiene a nosotros hoy, porque somos sus hijos. Yo te bendigo en esta mañana, de parte de Dios. Descansa en las promesas de Dios que son fieles y verdaderas, porque los que miraron a Él siempre serán alumbrados y no avergonzados. Esta palabra llévatela, medítala, repítela, escríbela, porque vino del corazón de Dios para tu vida, no solamente, también para la mía, porque yo también he tenido mis valles. Yo también a veces he tenido que, como se dice, he llegado algunas veces a Gat, pero entiendo que en este tiempo Dios está haciendo cosas grandes y poderosas y que mi confianza tiene que seguir en Él. Y me he determinado a adorar a Dios en todo tiempo, porque sé que mi rostro tampoco, ni el tuyo, son avergonzados, sino que veremos y seremos un testimonio para otros. Así que hoy Él te sostiene. Cada hijo que decide volver en esta mañana a mirarlo y a volver a confiar y a adorar en Él, será alumbrado. Dios te bendiga en esta poderosa mañana. Gracias a todos los que se conectaron. Sigan orando por este ministerio, Rhema Ministry. Queremos seguir llegando a los hogares con una palabra que Dios deposite en nuestro corazón. Y te invito a que si de alguna manera te ha bendecido este programa, compártelo. Sigamos hacia adelante, porque el reino de los cielos, aunque se haga fuerte, los que deciden mirar a Jehová serán alumbrados y van a arrebatar todo lo que Dios ha dicho. La gloria, todo para el Señor. Un abrazo. Les amo. Dios les bendiga.